A continuación resolveremos el ejemplo número 3 de hidrodinámica. En este caso nos están pidiendo calcular, si se fijan, la presión en el punto 1 y están agregando otro dato adicional, que es la presión. Obviamente un fluido cuando se encuentra sobre una tubería pues genera presión. Recuerden que cuando se reduce el área de la sección transversal aumenta la velocidad, pero disminuye la presión. Cuando se aumenta el área de la sección transversal, disminuye la velocidad, pero aumenta la presión. ¿Por qué? Porque si disminuye la velocidad, las moléculas del fluido tienen más tiempo de chocar con las paredes internas de la tubería en donde se encuentran. En este caso, pues tenemos que hacer uso de la ecuación principal de la hidrodinámica, que es la ecuación de Bernoulli. Acuérdense que esta ecuación la desarrollamos en clase y es una ecuación que tiene que ver con los cambios de energía para mover un fluido de un punto de una sección a otro. Y la fórmula de la ecuación de Bernoulli nos dice que la presión 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, que es energía cinética, acuérdense, esto proviene de la energía cinética, más la densidad por la gravedad por la altura en el punto 1, esto que tengo aquí va a ser lo mismo, es una igualdad, acuérdense, cambios de energía, va a ser lo mismo, pero en el punto 2, presión 2 más un medio. Si quieren no pongan el medio, pueden poner densidad por velocidad 1 al cuadrado entre 2, no afecta, sigue siendo lo mismo, solamente para que se acuerden de la fórmula de energía cinética. Podemos poner aquí también densidad por velocidad 2 al cuadrado entre 2. Creo muchos de ustedes que a veces se asustan, ¿verdad? Que tengo un medio y ya, se asustan o se bloquean, no pasa nada. Este 2 pues está dividiendo todo esto acá arriba. Más densidad por gravedad por altura en el punto 2. Esa es la ecuación principal de la hidrodinámica, en donde se están manejando velocidades, alturas, densidades de los fluidos y además la presión, que es muy importante. Entonces, ya teniendo esta ecuación, nos va a permitir resolver este problema que nos están pidiendo, la presión que va a haber en este punto 1, aquí. Ya nos están dando la presión en el punto 2, nos están dando la velocidad. Entonces, si nos piden la presión, pues hay que aclarar algo aquí. Primero hay que ver la tubería para ir reduciendo datos innecesarios y tengamos una ecuación pues, más simple. En este caso, si observamos, el nivel o la altura del fluido pues va a ser la misma, va a ser la misma altura. Por lo tanto, estas alturas las considero como cero, porque no va a haber alturas o cambios de niveles en el fluido. Por consecuencia, estos términos los quitamos y nos queda una ecuación más corta. Ponemos presión 1 más densidad por velocidad 1 al cuadrado entre 2 va a ser igual a lo mismo pero el otro lado, presión 2 más densidad por velocidad 2 al cuadrado entre 2, o sea en el punto 2. Ahora bien, como nos están pidiendo calcular la presión que hay aquí en el punto 1, pues ¿qué nos está estorbando? Este término de aquí. Entonces ponemos que la presión 1 será igual a todo esto, lo dejamos como está del lado de la igualdad. Ponemos presión 2 más densidad por velocidad 2 al cuadrado entre 2 menos densidad por velocidad 1 al cuadrado entre 2. ¿Qué podemos hacer? Usted se tiene que fijar bien en las ecuaciones. Si quieren pueden simplificar todavía más o si no pueden resolver ya directamente. Pero aquí pues tenemos todavía la posibilidad de simplificar más la ecuación y que nos quede un poco más sencillo resolver la ecuación. Pues podemos poner aquí presión 1 será igual a la presión 2 más, y si se fijan en estos dos términos se repite, es el mismo fluido, tiene la misma densidad y se repite la densidad y el 2, miren, densidad y el 2 se repiten en ambos términos.
Entonces podemos sacar el factor común aquí, que sería densidad entre 2. ¿Y eso que multiplica a quién? Pues a la diferencia de las velocidades. ¿Cuál es? La del fluido, la velocidad 2 al cuadrado, menos la velocidad 1 al cuadrado. Ahora hay que ver qué tenemos. Ya está despejado esto, ya podemos sustituir aquí la presión para sacar la presión aquí en el punto 1. Tenemos presión 2, tenemos velocidad 2. ¿Tenemos velocidad 1? No la tenemos. Pero hay que acordarse, hay que recordar que tenemos otras fórmulas que nos pueden ayudar. En este caso la de ecuación de continuidad. ¿Qué dijimos? Que todo lo que entra tiene que salir, ¿verdad? Así como cuando comen. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Podemos sacar esta velocidad 1 con la ecuación de continuidad. Ponemos gasto 1, un pequeño chascarrillo, será igual al gasto 2. Acuérdense, todo lo que entra, hacer lo mismo a lo que sale. Entonces, ¿cómo lo hacemos para calcular el gasto 1? Pues ya sabemos que sería área 1 por velocidad 1. Esto es igual al área 2 por velocidad 2. Ahí está. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues la velocidad 1. ¿Para qué? Para sacar la presión 1. ¿Qué nos está estorbando aquí? Pues el área 1. Está multiplicando. Pues ¿cómo pasa la igualdad? Dividiendo. Entonces ponemos velocidad 1 será igual al área 2 por la velocidad 2 entre el área 1. Ahora esto lo podemos sustituir aquí como si fueran ecuaciones simultáneas, o lo pueden sacar aparte. Entonces ahí la velocidad del punto 1, ya resolviendo, nosotros ponemos aquí los datos. Velocidad 1 será igual, recuerden que son secciones transversales circulares, y para sacar el área en este caso del punto 2 sería pi por radio al cuadrado. Entonces aquí ponemos el radio del punto 2 al cuadrado por la velocidad 2. Eso entre el área 1, que usted ya sabe, pi por radio al cuadrado, es una tubería. Entonces nada más sustituimos los valores. Ponemos aquí pi por el radio 2. En este caso, fíjense, tenemos que el diámetro interno de la tubería es igual a 3 centímetros. Quiere decir que el radio pues va a ser de la mitad, o sea, 1.5 centímetros. Y para convertir esto a metros, ¿qué hacemos? Dividimos entre 100 o recorremos el punto, estos dos ceritos, 1, 2. Entonces el radio en el sistema MKS, que es el que vamos a utilizar, será de 0.015 metros. Ese va a ser el radio que voy a poner aquí. Ese es el radio 2. Entonces ponemos 0.015 metros, eso al cuadrado, por la velocidad 2, que ya me la daban, miren, que era de 10.8 metros sobre segundo. Todo eso sobre el área 1, que usted ya sabe que sería pi por radio 1. Volvemos aquí, miren. Tenemos el diámetro. ¿Cuánto mide el diámetro interno aquí? Pues mide 9 centímetros. ¿Cuánto va a valer entonces el radio ahí? El radio será de 4.5 centímetros. Para convertirlo a metros, ¿qué hacemos? Dividimos entre 100 o recorremos el punto decimal, pues los dos ceritos, ¿verdad? Dos espacios a la izquierda. 1, 2. Entonces quedaría que el radio sería de 0.045 metros. Y esto es lo que voy a poner aquí. 0.045 metros al cuadrado. ¿Eso para qué? Para calcular la velocidad 1. ¿Y por qué quiero la velocidad 1? Porque la voy a poner aquí de la ecuación de Bernoulli para poder sacar la presión. Entonces resolvemos esa operación para calcular la velocidad 1. Y nos da que la velocidad 1 es de aproximadamente 1.2
metros sobre segundo. Esa es la velocidad que necesitamos. Entonces nada más sustituimos valores aquí. Para calcular la presión 1, que es lo que nos piden, ponemos la presión 2, que serían 200 kilopascales. Recuerda que el kilo es un prefijo. ¿Qué significa kilo? 1000. Entonces aquí serían otros 3 ceritos agregar. O sea, 200.000 pascales. Entonces ponemos aquí 200.000 pascales que van a sumar a la densidad. En este caso el fluido que va dentro de la tubería es agua. Y usted ya sabe que la densidad en el sistema MKS del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Eso entre 2. ¿Y eso a quién va a multiplicar? Pues a la diferencia de las velocidades. La velocidad 2, que ya no la daban, que era de 10.8 metros sobre segundo, menos la velocidad 1, que era de... que es de 1.2 metros sobre segundo. Ahí está. Entonces resolvemos y nos da que la presión 1 es de aproximadamente 257.600 pascales. Que si usted quiere lo puede poner en kilopascales para no poner toda la cantidad completa. Si fuera kilo, usted ya sabe que kilo es 1000, tendría que dividir esto entre 1000. Por recorrer el punto, ¿cuántos ceritos? 3. 1, 2, 3. O sea, 257.6 kilopascales. Esa será la presión. A continuación resolverán el ejercicio 3. Es un poco distinto al ejemplo 3. Igual implica que ustedes calculen la presión, o sea, van a tener que usar la ecuación de Bernoulli. Nada más que si se fijan, en el ejemplo anterior quitábamos las alturas. Aquí sí la vamos a considerar, pero en el punto 2 nada más. Otra cosa, nos están dando aquí el diámetro interno de 2 centímetros y acá nos dicen que es de 5. Y aquí nos dan la velocidad. Si ustedes tienen la velocidad y conocen el diámetro, pues pueden sacar el área. Y si tienen la velocidad y el área, pueden sacar el gasto. El gasto es el mismo que el que entra al que sale. Entonces, si tienen ese gasto y este diámetro con el área, pueden sacar la velocidad. Y con esa velocidad aquí ya sacan la presión con la ecuación de Bernoulli. Póngase ahí al tiro.